Listo, hola a todos, esto es Leer es Bonito y hoy tengo un invitado muy especial. Él es Rodrigo Hasbún, escritor boliviano, que ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para compartir con todos nosotros, la comunidad de Leer es Bonito, un poco de su vida, de su obra. Y gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Romina, por la invitación. Yo muy feliz de conversar contigo. Gracias. Rodrigo, bueno, es un escritor muy joven, creo que eres 2 años menor 3 años menor que yo, Rodrigo. Y él ya a los 27 o 26 años, creo que cuando escribiste El lugar del cuerpo, fuiste seleccionado para ser parte del Bogotá 39. Y luego ya a los 29 creo que ya estaba seleccionado entre los 22 escritores con mejor pluma de Latinoamérica. Debe ser todo un honor para ti y ahora quiero que nos cuentes un poco cómo te moldeas como escritor, ¿no? ¿Qué lecturas son las que te han moldeado desde la niñez? ¿Cuáles te han ayudado? ¿Cuáles han impulsado tu imaginación para convertirte en el escritor que eres? Tan Sí, joven. bueno, ya no sé si tan joven, pero bueno. Mira, yo no leí mucho ni en la infancia ni en la adolescencia. Yo creo que en esas épocas estaba bastante más cerca de la música. Creo que la música era lo que más me importaba en ese tiempo, oírla y también hacerla, porque pues yo estaba en un grupo de rock y siento eh, que ahí en verdad sucedió mi aprendizaje artístico e incluso mi aprendizaje literario, ¿no? En esa época yo creí que me iba a dedicar a la música de por vida y bueno, estaba ahí de cuerpo y de corazón, ¿no? Ujú. Cuando ese proyecto no prosperó, eh, me fui a la literatura un poco a manera de refugio y fue entonces cuando empecé realmente a leer en serio, a apasionarme por la escritura y a descubrir que, pues, que eso sí me gustaba mucho y que quería no solo leer, sino también empezar a escribir, ¿no? Fue un descubrimiento azaroso, inesperado, y desde entonces pues he seguido haciendo eso. Ahora, en los primeros años uno va leyendo de todo, ¿no? Entonces en esa época leí mucha literatura boliviana, leí literatura latinoamericana, y de a poco fui encontrando al, al lector, al lector o más bien debiera decir, de a poco fui encontrando a los escritores y a las escritoras que me hablaban de más cerca, ¿no? Entre ellos está Roberto Bolaño. Pues soy de una generación de escritores que estuvo marcada por la figura de Bolaño. Yo sentí que me hablaba muy de cerca, que sus historias estaban muy vinculadas a lo que yo estaba viviendo en ese momento, al descubrimiento de la literatura, a la aventura de la amistad, etcétera. Entonces Bolaño fue alguien que me marcó mucho, ¿no? Me contagió su entusiasmo, esa vitalidad que atraviesa su escritura. En esa época también fueron importantes otros dos autores, Natalia Ginsburg, la italiana, que es una escritora a la que le tengo un cariño enorme, y me gusta mucho su mirada microscópica y su acercamiento a lo grande desde lo más pequeño, ¿no? Eh, y Coetzee, el escritor sudafricano, que es un escritor muy riguroso, muy despiadado, con un uso del lenguaje que no deja de asombrarme, ¿no? Entonces, esas figuras eh, marcaron mi rumbo de lector y también mi rumbo de escritura. Y precisamente tú, eso es un poco lo que haces, ¿no? Te detienes en la familia o en el grupo de amigos, en un universo específico para poder representar una verdad universal, ¿no? Y lo que me llamaba la atención es que tú hablas de la familia y creo que en la mayoría de tus obras, de tus cuentos y novelas, te centras mucho en la familia y en los vínculos que se tejen,
pero como en retrospectiva, ¿no? Es como si trataras de ver qué siente el personaje cuando ya el tiempo transcurrió, ¿no? O sea, nos sitúas en el futuro del personaje que está revisando su pasado. Sí, ¿Cuánto pesa para ti la memoria y la familia en la literatura que haces? pesa muchísimo la memoria y la intimidad, por llamarla de algún modo, ¿no? Lo que sucede en la familia, en la amistad, en el amor. Y, yo siento que esos son espacios muy complejos, más complejos de lo que solemos creer, y me gusta indagar en esa complejidad, en nuestros aprendizajes, ¿no? En los aprendizajes que suceden en esa intimidad y que luego ponemos en práctica allá afuera. Ahora, no es un adentro desentendido de lo que sucede afuera, es una intimidad que está sucediendo en un contexto social, político dado, y eso es parte de su complejidad, ¿no? Por otra parte, yo pienso que el tiempo es uno de los grandes materiales de la escritura, ¿no? Y me gusta que mis personajes estén enfrentados a eso, enfrentados no solo a la incertidumbre de su presente, sino también a la incertidumbre de su pasado, a todas esas personas que han ido siendo a lo largo de los años, a cómo negocian con eso, a qué recuerdan, qué olvidan, ¿Qué tergiversan? qué tergiversan, porque claro, la idea es que el pasado no está quieto, el pasado también se está moviendo, también se está recreando constantemente, y me gusta eso, ¿no? Ver cómo sucede la indagación de mis personajes en sus pasados y también en sus presentes, ¿no? Tú hablabas de que lo que sucede en tus novelas tiene un contexto siempre político, un trasfondo social, y efectivamente sobrevuelan en las páginas de tus novelas. Hay un tema contra el clasismo, ¿no? Quizás has querido retratar una sociedad en la que los privilegios priman, y Cochabamba termina siendo como el símbolo de muchas ciudades latinoamericanas en las que pasa exactamente lo mismo, ¿no? En el cuento de la mujer y la niña, por ejemplo, ¿no? O este personaje que es la señora que trabaja en la casa de Andrea, y hay una imagen de Andrea, creo que es un sueño, ¿no? De Andrea y ella como en una protesta. Pero ¿cómo logras que tus novelas no sean o no estén supeditadas a fines aleccionadores o que terminen siendo panfletarias, ¿no? Porque claramente hay un tema social ahí. Sí. Sí, siempre está esa sociedad haciendo ruido de fondo, interfiriendo en la experiencia de mis personajes, ¿no? La ciudad cochabambina, la sociedad boliviana en general, es una sociedad resquebrajada, con tensiones raciales, de clase y de género muy, Ujú. muy fuertes, ¿no? Y yo intento incorporar eso en mi escritura, pero siempre de manera lateral, para no caer en uno de los peligros usuales que suceden vinculados a sociedades tan difíciles como las nuestras, ¿no? Que es el peligro de lo discursivo, de lo demasiado aleccionador, de lo que, digamos, de una literatura que intente ofrecer respuestas. Y Ujú. yo no busco ir hacia ahí, pero sí me interesa prestar atención a esa sociedad y abordarla siempre desde los personajes, ¿no? Porque a mí uno de mis propósitos principales como escritor es acercarme lo más posible a mis personajes, ver qué sienten, ver qué significa ser ellos, ¿no? Ujú. Y cómo lidian ellos, cómo negocian con sus sociedades respectivas desde posiciones muy, muy claras en términos, de nuevo, raciales, de clase y de género. Ujú. Sí, es difícil en un tiempo como el que vivimos tan ideologizado, y además donde hay cosas que se ven hoy políticamente correctas o incorrectas, ¿no? Si tocas un tema está bien y si no, no. Me parece una labor bien difícil. Bueno, yo he leído todas tus novelas, casi todos tus cuentos.
te disfruto mucho en ambos registros, ¿no? No me pasa con todos los autores, ¿no? Hay autores que los prefiero novelistas y autores que prefiero cuentistas. En tu caso, ¿tú dónde eres más feliz? ¿En qué lugar? ¿En la novela? ¿En cuento? Eh, no, soy feliz en general en la escritura. No, Ujú. más allá de los géneros, sí me resulta muy gozoso escribir y lo otro pues se subordina a ese placer enorme, ¿no? Casi que no haría distinciones, aunque es cierto que el proceso de escribir una novela es muy distinto al proceso de escribir un cuento. Escribir una novela es habitarla durante 2, 3, 4 años, es Ujú. convivir con esos personajes mucho tiempo, es deambular, perderse, volver. Entonces es un proceso que requiere un esfuerzo distinto y una disciplina distinta. Eh, Más allá de eso, pues lo que te decía, me hace muy feliz escribir. Me hace a la vez muy infeliz no poder escribir. Y no poder escribir es parte del proceso, ¿no? Porque no es fácil, uno se traba, uno llega a puntos ciegos, uno duda de sus proyectos y bueno, en ese entramado vas oscilando entre la felicidad radical y la desdicha absoluta. Me has hecho acordar a tu personaje Elena de El cuerpo, el lugar del cuerpo, que dice es escribir o colgarme, ¿no? O escribir o morir, algo así, ¿no? No hay salida. Eh, Mi cuento favorito es Syracuse, es mi cuento favorito. ¿Por qué? Mira, Porque es casi una reescritura o un homenaje a Onetti, al infierno tan temido, pero sobre todo, y quizás se note menos, aunque el que haya leído Bart Levy, el escribiente, lo va a notar, a Melville, ¿no? Eh, bueno, yo adoré Bart Levy, el escribiente. Tu personaje ruso es casi una versión moderna, ¿no? De él, y son personajes que se dejan morir. En fin, yo quería saber cuánto había influido o cuánto habían influido ellos dos. En la primera pregunta pensé que me ibas a hablar de ellos, pero no me hablaste de ellos. Pero me queda esta duda porque el cuento me gustó mucho y están estos dos autores ahí metidos, ¿no? pues muchas gracias, Romina. Eh, Barleby me encantó cuando lo leí, pero no es una referencia que haya tenido tan presente mientras escribía este cuento, ¿no? Pero él Onetti, dice preferiría no hacerlo, dice el personaje. sí, juega un poco con eso, pero digamos que ahí termina casi el Ah, diálogo, aunque me gusta mucho lo que estás sugiriendo. Ahora, Onetti, en cambio, sí está muy presente, es un homenaje a él y una reescritura en clave estadounidense de ese cuento maravilloso de Onetti, ¿no? Este cuento lo escribí a pedido para una antología donde nos solicitaron que reescribiéramos cuentos o novelas del canon latinoamericano. Y al final el proyecto no prosperó, pero por lo menos me quedé con el cuento, ¿no? Y yo le tengo un cariño enormísimo a Onetti, una admiración interminable. Me encanta su cadencia, su lenguaje tan envolvente, ese trabajo con lo atmosférico. eh, Me gusta mucho también sus personajes, el ritmo eh, con el que se mueven por la vida. Y entonces intenté capturar un poco de todo eso en el cuento, fusionándolo con mi propia experiencia, porque pues yo viví 5 años en Ítaca, que es una ciudad, un pueblo parecido a Syracuse, con un invierno muy duro, con muchos estudiantes desdichados por la presión universitaria, y entonces fusioné el cariño de Anetti con lo que yo tenía en ese momento alrededor mío. ujú. Ese cuento, me tienes que sacar de una duda. Yo lo he leído después de haber leído tus novelas, ¿no? Y, y en los efectos pasa
y eso también me encanta de tu escritura, que la estructura que les das a cada una es como muy prolija, muy original. En los no en los afectos, en el lugar del cuerpo pasa que Elena está escribiendo, ¿no? Entonces tú estás leyendo la historia que está escribiendo la protagonista. Y lo mismo sucede en Los Años Invisibles, ¿no? Estamos ante un personaje que al final ni siquiera sabemos exactamente cómo se llama, pero entendemos que es el que se llama Julián en la novela que está escribiendo, ¿no? Entonces, tienes esto de poner escritores que están escribiendo su novela y no hay confusión, pero sí hay una exigencia para el lector para enganchar las piezas y darte cuenta de cuál es la realidad dentro de la novela y cuál es la ficción que se está narrando dentro de la ficción. Entonces, en Syracuse me quedó la duda de si el profesor está escribiendo la historia de los dos chicos también, o sea, si está reproduciendo el ejercicio que les manda hacer. Sí, bueno, el cuento que estamos leyendo es el cuento escrito por el profesor, ¿no? Ya. Él está intentando entender a esos dos estudiantes con los que se ha quedado fascinado y bueno, estamos leyendo esa fascinación en el cuento mismo, ¿no? Y ahora estas operaciones que haces de meter como si fuesen matrioshkas, una novela dentro de otra, cuando tú empiezas a escribir, o sea, quiero que me cuentes cómo escribes, ¿no? ¿Qué elementos tienes en mente cuando estás iniciando una novela? La estructura, quizás el título es el que te guía. Tengo muy poco cuando escribo, casi nada. A veces es una imagen, a veces es una sensación, a veces es un personaje enfrentado a algo, a veces es una escena que no entiendo bien, pero que me va jalando hacia adentro, ¿no? Mi proceso es muy deambulante. Yo escribo mucho sin saber hacia dónde estoy yendo y encontrando la historia en el camino, ¿no? Porque para Ujú, mí escribir tiene mucho de eso, de transitar, de viajar, de descubrir lo que está oscuro en principio y se va aclarando luego, ¿no? En cuanto a las estructuras que son muy importantes para mí, pues también las descubro ya muy iniciado un proyecto, ¿no? Entonces, yo siento que para mí el proceso tiene mucho de descubrimiento y luego, bastante más adelante, cuando tengo material reunido, hay un segundo momento de tomar ciertas decisiones, de organizar ese material y de empezar a entender qué es lo que he estado haciendo, ¿no? Y ahí me interesa mucho la figura del montajista en el cine, del que trabaja con horas y horas de material y va encontrando la película en medio de todo, de todo lo que se ha rodado, ¿no? Y la mayor parte de ese material queda fuera de una película y más o menos me sucede igual. Escribo mucho y un pedazo de eso termina siendo parte del libro y bueno, hay capítulos o páginas que termino descartando. ujú. Es muy interesante. Y además también la música, dentro de la estructura, a veces siento que hay algo de música, ¿no? Es como si le dieras ritmo o si hubiese una melodía dentro de esa estructura. Hablando de música, que tú me has dicho que quisiste ser músico, nunca he querido cantar con tantas ganas Mal Bicho como cuando leía los años invisibles, pero quiero saber por qué necesitas o qué te da, no sé si lo necesitas, pero qué te da la música, porque aparece en toda tu obra, que no te puede dar una frase, una oración, ¿no? ¿Por qué la introduces en tu literatura? Sí, a ver, la música a mí como escritor me da ritmo, me da también ambiente, me da una conexión muy directa con quien está oyéndola, ¿no? Y yo aspiro como escritor a reproducir algunos de esos mecanismos, a hacer una literatura que se sienta muy
muy cercana, que te produzca ciertos efectos que puedas sentir incluso en el cuerpo, ¿no? Y técnicamente también me da un asunto de movimientos, de estructura, ¿no? Porque la estructura es igual importantísima La música. en la música, ¿no? Cómo, dónde empiezas, cómo vas ganando intensidad, cómo se van repitiendo ciertos motivos, Así se van es. variando otros. Y entonces, todo eso mismo me parece que está sucediendo en la escritura, ¿no? Ahora, la Ujú. música que se va mencionando por aquí y por allá es música que le gusta mucho a los personajes, ¿no? Y yo creo que sobre todo Los Años Invisibles es una novela que está muy ligada a eso porque pues los personajes son adolescentes, tienen un grupo de música, están muy entusiasmados con lo que oyen y bueno, es parte de la novela, ¿no? Ujú. Y además que la música, bueno, en mi caso la asocio mucho a periodos de mi vida, ¿no? Es como que al escuchar ciertas canciones me traslado a esos años, a mis años invisibles, ¿no? Yo no puedo dejar de preguntarte por tu origen, por el origen de tus abuelos, porque si tenemos algo en común nosotros es que nuestros abuelos son migrantes, tus abuelos migraron, no sé si directamente a Bolivia, los míos pasaron por Brasil y terminaron en Perú, pero creo que nacieron en Belén, igual que los míos, y quiero que me cuentes cómo afecta la migración eh, en tu escritura, pero sobre todo en ti como persona, ¿no? Porque hay un cuento que se llama La huida, ¿no? Que justamente es un abuelo que muere y el nieto, es como si el abuelo muriera y de pronto el nieto se quedara sin esa ancla que lo aterrizaba o lo enraizaba a su ciudad, ¿no? Y justo muere y él termina yéndose, ¿no? Se iba en principio por una mujer, pero termina yéndose solo. Entonces ya el motivo no es la novia, la chica, sino la muerte del abuelo. Eh, ¿Hay algo de eso en ti? Porque tú también has migrado mucho y a pesar de que tu literatura siempre regresa a Cochabamba, has estado creo más años fuera que en tu propio país. Sí, sí, es una pregunta que me toca muy de cerca, ¿no? Y pues mis antepasados también tuvieron ahí su propia deambulación antes de llegar a Cochabamba, pues Ujú. estuvieron en Chile, en la Argentina, en El Salvador y luego finalmente aterrizaron en mi ciudad de nacimiento. Yo creo que a ver, la migración para mí es uno de los temas cruciales del presente, pero más allá de eso, digamos, mi propia experiencia y mi propia escritura han estado atravesadas a fondo por ese hecho, ¿no? Y por todo lo que ese hecho despierta en uno, en lo significativo que es mudarse de lugar, reiniciar una vida lejos, a veces en sitios donde se habla otro idioma, donde no tienes a tu familia, tus costumbres. Entonces yo siempre eh, crecí con una suerte digamos, de extranjería incorporada Ujú. en mi propia mirada, porque pues mis abuelos, al menos algunos de ellos eran extranjeros, ¿no? Y su aproximación a Cochabamba y a Bolivia era muy plena, pero siempre había una pequeña distancia Una y extrañeza. una extrañeza, así que pues es muy beneficiosa para alguien que escribe, ¿no? Y yo esa extrañeza la tuve siempre incorporada, pero luego cuando empecé a escribir, digamos que se volvió parte fundamental de mi proyecto. Luego, claro, me tocó a mí mismo migrar y ya vivir
pensamiento comparativo constante, de decir, mira cómo funcionan las cosas acá, cómo funcionaban allá, y vivir también el ensanchamiento de la memoria, porque pues uno se va, Pero pero no se va. sigue pensando en todo lo que dejó atrás, y sigue haciéndose preguntas, y digamos que te llevas contigo al lugar del que te fuiste, y hoy en día además digamos que es distinto porque podemos habitar más de un lugar a la vez, ¿no? Es distinta a la migración de nuestros abuelos o bisabuelos que se iban y se iban en serio y tardaban, en el mejor de los casos, décadas en volver de visita. Pues nosotros hoy en día la tenemos bastante más fácil, Sí. ¿no? Además, tus abuelos deben haber migrado por situaciones de guerra, me imagino. Sí, bueno, detrás de la mayor parte, digamos, de los migrantes siempre hay una necesidad o económica o vinculada a lo social o a lo político, ¿no? Bueno, en todo caso, una búsqueda de ser más felices, ¿no? De mejorar en algún sentido. ¿Tus abuelos por qué abandonaron el Palestina? Sí, mira, yo te ¿Tienes? mentiría Ah, ya. porque no tengo la figura muy clara. Sí sé que hubieron razones económicas de por medio, pero ya sabes cómo es, sobre todo cómo era en esa época, que uno dejaba atrás el país y intentaba realmente dejarlo atrás. Sí Ujú. persistían las costumbres, la comida, un entendimiento de la familia, de la amistad, etcétera. Pero, por ejemplo, en esa época no se heredaba el idioma a los hijos, ¿no? Entonces es algo que al menos en el caso de mi familia se perdió y ya pues la generación de mis padres no habla una palabra de De árabe árabe, igual que, claro, igual que en mi familia. y Alguna que entonces otra cosita, pero no. sí, en ese proceso entonces lastimosamente las historias de ese pasado se perdieron también un poco, así que yo no lo tengo claro y es una deuda pendiente porque algún día me encantaría escribir sobre ellos, ¿no? Bueno, Es tienes que difícil conversar, porque ya no tienes que están conversar ahí. con mi papá, porque él te puede dar mucha información. Mis abuelos, sabes que migraron porque bueno, no sé en qué año nació tu abuelo, ¿no? Mi abuelo nació en 1883 y era la época del Imperio Otomano. Y bueno, perseguían a los cristianos y nada, se subían en barcos y a mi abuelo le tocó irse muy chico, ¿no? Y como tú dices, fueron yendo de país en país hasta que Seguramente la historia es muy sí, debe ser parecida, muy seguramente parecido. es muy parecida porque ellos sí eran católicos y bueno, en nuestros países se los llamaba turcos porque llegaban con el pasaporte. No, más bien eran perseguidos por los turcos, o sea, bueno, por los que eran turcos parte del Imperio Otomano. Sí, pero a menudo llegaban con el pasaporte turco, ¿no es cierto? O al menos tengo eso Ya. entendido. Mi abuelo llegó con pasaporte francés, Mira, pero la nacionalidad era apátrida, ¿no? O sea, era sí. un pasaporte que se los daban un poco para que puedan huir. Sí, Bueno, pues ya ves que lo tengo muy pendiente y sí, sí me interesa. Lastimosamente ya los abuelos no están ahí, así que pues aceptaré tu invitación y cuando vaya por Lima me encantará hablar con tu papá. sí. En los afectos, y esto ya no te molesto más, es justamente está retratado esto, ¿no? La migración. Bueno, en realidad, en todas tus novelas los personajes migran, pero en este caso vienen a Bolivia, ¿no? Esta familia alemana. Pero lo que más me interesa no es esa migración, sino el viaje que hacen hacia esta ciudad que nunca encuentran, al Paitití, ¿no? Y me preguntaba cuánto de metáfora había eh, en realidad esto es casi un viaje interior, ¿no? El que hacen los personajes al hacer este viaje, que termina en un incendio además, ¿no? Es como si la familia se hubiese incendiado. Y esto me hace pensar en justamente que las migraciones o nuestros viajes geográficos, por más pequeños que sean, desde una mudanza de casa hasta un cambio de continente, implican un viaje interior nuestro, ¿no? Un conocimiento más certero de lo que somos y de quiénes somos.
Sí, sin duda. Acompañando al viaje físico, geográfico, siempre hay un viaje interior, ¿no? Y hay nuevas preguntas y hay nuevos desafíos y hay una búsqueda constante. Y en mi literatura me interesa justamente entretejer esos dos niveles, ¿no? Ver qué está sucediendo afuera, por ejemplo, con esa familia de alemanes que se van en busca de Paititi Ujú. y qué está sucediendo al mismo tiempo dentro suyo. Y claro, para ellos ese primer gran fracaso significa mucho y anticipa un poco la desintegración familiar que seguirá, ¿no? Digamos, una búsqueda imposible, es buscar algo que posiblemente no esté ahí. Y yo creo que digamos, sus destinos estuvieron muy cifrados por ese viaje inicial, ¿no? De buscar algo que no necesariamente está ahí. O que estaba muy perdido, ¿no? Porque en algún momento hablan de Machu Picchu como una ciudadela enterrada, ¿no? Entonces imaginaba ese sentir que no lo queremos ni revisar y lo metemos muy al fondo para no verlo, ¿no? Bueno, Rodrigo, no te voy a quitar más tiempo. Te agradezco mucho, no solo el tiempo, la generosidad, porque bueno, somos una comunidad pequeña, pero con muchas ganas de aprender y de conocer escritores tan valiosos como tú. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Me encantó hablar contigo y bueno, felicidades por todo lo que haces. No, gracias, gracias Rodrigo. Bueno, y gracias a todos. Nos vemos y leer es bonito.